Las actividades, le damos paso de nuevo al profesor Simón Lorda, que nos va a dar cuenta de una nueva conferencia. En esta oportunidad la conferencia se titula Capacidad de los pacientes para participar en la toma de decisiones, aspectos éticos y jurídicos. Adelante, profesor. Bueno, buenas tardes. Este es un tema que la verdad yo porque no me di cuenta cuando lo programamos de haberlo hecho mejor antes, ¿no? Digo porque es un tema un poquito más árido y para ahora sí, después del almuerzo... Pero bueno, yo espero no dormirlos, a pesar de todo. Es un tema un poco más técnico y ya está. Fíjense que hay muchísimas cosas a hablar, no las vamos a ver todas, ¿no? Pero sí que sepan que en general en el mundo de la medicina y ojo, en el mundo de los juristas, de los abogados, es una cuestión, la cuestión de evaluar la capacidad y de pensar en la capacidad de los pacientes que en general genera mucha confusión y muchas veces no con conceptos claros, ¿no? Entonces vamos a ver algunos de ellos, no todos, pero sí vean que la lista de temas a ver pues realmente es larga, ¿no? Bueno, esto ya lo conocen, de esto ya hemos hablado de casi todo, pero siempre que yo he puesto esta lista, las varias veces realmente me he saltado el capítulo de la capacidad porque yo les decía que iba a haber una charla, una conferencia específica sobre esta cuestión, así que es a lo que nos vamos a dedicar ahora, ¿no? Y como siempre vamos a empezar por un caso, ¿no? La capacidad siempre, bueno, los médicos en el imaginario la ligan a situaciones muy complicadas o a pacientes que si están psicóticos, a pacientes como en situaciones como muy catastróficas, y yo les he traído un caso, es un caso de atención primaria. Dice, la señora Genoveva D. tiene 87 años. Su nuera, aquí se dice nuera, esto se dice, sí, ¿no? Su nuera Carmen, de 56 años, la ha traído a la fuerza a la consulta de la doctora J., porque la anciana duerme muy poco por las noches, se levanta, habla sola, da vueltas por la casa y acaba despertando a toda la familia. Carmen quiere a toda costa que la doctora J. dé a la señora Genoveva unas pastillas para dormir. La señora Genoveva no quiere las pastillas. Dice que duerme suficientes horas, que está bien y que la dejen en paz. Afirma que no habla sola, que habla con su marido, que se murió hace 26 años, con quien quiere irse pronto porque ya está cansada de vivir. Fíjense que ante un caso como este, la pregunta, y es una pregunta muy relevante, la pregunta es si la señora Genoveva está haciendo un rechazo de una propuesta de tratamiento, en el caso de que sea pertinente, porque esto sería lo primero que hay que valorar, ¿no? Si la manera de tratar este problema es empezar a medicalizar, ¿no? Pero en el caso de que alguien decida si hay que poner un tratamiento con pastillas, la pregunta sería si ella está haciendo un rechazo, no ya informado, aquí no se plantea esa cuestión, sino un rechazo capaz. Si esta persona está realmente en situación de rechazar ese tratamiento. Y es muy importante, porque en función de la respuesta que demos a esto, el curso en el proceso de toma de decisiones es diferente. No es lo mismo la toma de decisiones en el caso de que la paciente sea capaz que en el caso de que sea incapaz. Si es incapaz, pues ya hablaremos de decisiones de representación, que es lo que vamos a ver en la charla siguiente. Pero si es capaz, entonces es un rechazo informado y capaz, y por lo tanto nadie debe darle pastillas a esta señora. Por lo tanto, es un caso aparentemente poco importante, pero realmente entra en la cuestión conceptual más fundamental, ¿no? Fíjense que hay estudios, por ejemplo, este es un poquito antiguo, pero lo que pasa es que no bajé la referencia, hay otro de hace un par de años con resultados muy parecidos. Este estudio del Lancet, en el año 2004, evaluando la capacidad de pacientes ingresados en hospitales británicos, en un estudio que se hizo, encontraba que podría haber en torno a un 28-30% de pacientes con problemas de capacidad, en situación de ingreso hospitalario. No ingreso psiquiátrico, estoy hablando de ingreso hospitalario general. Esto es muy fácil de entender, simplemente es que el hospital nos vuelve locos a todos, porque entrar en el hospital es un factor de riesgo muy importante. No, es broma. Lo cierto es que en situación de hospitalización,
pues podemos encontrar cifras como esta, ¿no? Y cuando uno está planteándose en cómo evaluar o qué objetivos tiene que tener al evaluar la capacidad de un paciente, tiene que tener claro que está buscando evitar falsos positivos o falsos incapaces cuando estoy intentando diagnosticar a alguien de incapacidad. Y es muy importante eso, porque un falso positivo es considerar como incapaz de tomar sus propias decisiones a una paciente que en realidad sí es capaz de impedirle que decida por sí misma. Sería lo que nos pasaría si a la señora Genoveva decidimos que es incapaz, cuando en realidad no lo es, y por lo tanto le impedimos que rechace ese tratamiento y acabamos poniéndole pastillas, ¿no? Pero también hay que evitar el falso negativo o el falso capaz, porque podemos estar permitiendo a veces tomar decisiones muy relevantes a personas que realmente no tienen capacidad suficiente para tomarlas. Por lo tanto, bueno, esta es la disyuntiva de siempre, en realidad, ante cualquier procedimiento diagnóstico en medicina. Me da igual que sea capacidad, me da igual que sea ecocardiografía, me da igual lo que sea. Al final, siempre, luego lo veremos, tenemos que hacer la tabla de 2 por 2 y pensar qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de evaluar capacidad. Bueno, uno de los problemas que tenemos, y estaba en la lista que les he mostrado al principio, que tenemos mucha dificultad con los términos en inglés, porque los términos en inglés, si usted lee literatura, sobre todo norteamericana, el término capacity es un término más vinculado a lo psicológico, mientras que el término competency es un término más vinculado a lo legal. Pero entre nosotros usamos otros términos, usamos capacidad, al menos en España, yo ya en Uruguay me dirán, usamos incapacidad, usamos incapaz, usamos incapacitación, usamos incapacitado, e incluso hemos introducido el término competencia e incompetencia. Como ven, otra vez hay una pluralidad en el uso de los términos para describir las situaciones de los pacientes que hace que añadamos confusión a veces a la discusión acerca de la capacidad o incapacidad, ¿no? Luego, encima, desde un punto de vista estrictamente jurídico, en lo que es al menos el derecho español, pero seguramente en el Uruguay, si no igual, es muy parecido, se distingue habitualmente entre capacidad jurídica, que no legal, y capacidad de obrar. La capacidad jurídica simplemente es la atribución de derechos, es decir, es la idea de que por el mero hecho de ser sujeto, soy sujeto de derechos, eso es tener capacidad jurídica. O sea, es un concepto formal que, bueno, que no tiene para nosotros mucho interés. Es decir, un neonato recién nacido de 5 días tiene capacidad jurídica porque es sujeto de derechos, pero no tiene capacidad de obrar, ¿vale? Capacidad de obrar es la capacidad de actuar y a su vez dentro de eso está la natural y lo que reconocemos como capacidad de derecho legal, que es el reconocimiento jurídico de esta. De tal manera que muchas veces lo que nos pasa es que los pacientes entran en situaciones de incapacidad primero de hecho, que automáticamente se convierten en derecho, y esto es lo que llamamos, cuando son transitorias, al menos en el lenguaje en castellano, llamamos incapaz, y algunos autores le hablan de competente, de las situaciones permanentes en las cuales hay un procedimiento de incapacitación que convierte a la persona en un incapacitado judicial mediante una sentencia, con vigilancia judicial, ¿no? Incapacidad de hecho, transitoria e incapacidad de hecho permanente son situaciones que tienen consecuencias diferentes en lo que es el manejo de la toma de decisiones, ¿no? El mundo de la medicina normalmente nos movemos aquí. Es decir, cuando un paciente entra en coma en el hospital porque ha tenido un accidente de tránsito y ha tenido un traumatismo craneoencefálico severo y por lo tanto no puede tomar decisiones, está en esta situación. Está en una situación de incapacidad, de incapaz de hecho, decimos nosotros en España. Otra cosa es si pasando el tiempo evoluciona una forma de coma y acaba en una situación que exige una sentencia judicial de incapacitación, que lo incapacita de manera permanente y media un tutor, etcétera, y esta es la situación de incapacitado, ¿eh? Son situaciones diferentes que exigen además en el proceso de toma de decisiones diferenciarlo. Pero insisto, el marco más normal y más habitual en el que nosotros nos movemos es este. Algunos conceptos importantes que tienen ustedes que manejar, bueno, este ya lo he comentado, y es importante este también, a todas las personas mayores de 16, 18 años, esto luego lo aclararemos, les presumimos capacidad de obrar suficiente, por lo tanto, este es un concepto jurídico, hay una fuerte presunción juris tantum a favor de la capacidad. Esto es muy importante. Lo que quiere decir es que toda persona mayor de edad presumimos su capacidad de entrada y por lo tanto lo que tenemos que demostrar no es su capacidad, sino su incapacidad. Lo cual quiere decir que si no logramos
obtener argumentos convincentes para decir de alguien que es incapaz, debe permanecer la presunción de capacidad. Esto es importante porque muchas veces los clínicos piensan, no, basta, si está un poco confuso es que ya es incapaz y ya está. No. Es decir, hay que demostrar de una manera lo más cierta posible la incapacidad de una persona. No diagnosticamos ni demostramos la capacidad, sino la incapacidad. Y entonces, si no es posible llegar a demostrar de alguna manera la incapacidad, la presunción de capacidad debe prevalecer. Y luego la capacidad de obrar, de hecho, es decisión específica o tarea específica. O sea, en general, nuestros juicios sobre la capacidad de los pacientes son juicios vinculados a determinadas decisiones. Por ejemplo, yo lo que evalúo es la capacidad de la señora Genoveva para aceptar o rechazar el tomar una medicación, ¿no? Pero habitualmente nosotros no entramos en otro tipo de consideraciones ni áreas de la capacidad, ¿no? Por eso decimos que es decisión específica, ¿no? Es muy importante esto porque también nos ha pasado muchas veces que en los ámbitos clínicos automáticamente presumimos la capacidad de las personas en función de determinadas situaciones clínicas que tienen. El caso paradigmático de esto son los enfermos mentales, los pacientes que tienen algún tipo de patología psiquiátrica. Asumimos con demasiada frecuencia que, por definición, un paciente con un diagnóstico psiquiátrico es un paciente incapaz, y eso no es así. Eso no es así, a no ser que medie una situación de incapacidad permanente, a no ser que medie una sentencia de incapacitación, ¿no? Lo mismo digo de los pacientes que son adictos a drogas, los adictos alcohólicos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué insisto en esto? Porque, miren, proteger la esfera de autonomía, que es el principio que está detrás del concepto de capacidad, es muy importante. Tenemos que tener argumentos muy potentes para decir de alguien que no puede gobernar su vida, que es de lo que se trata. Bueno, ¿qué escenarios hay en el escenario de incapacidad? Esta es una ley española, que a mí no me interesa, obviamente, y a ustedes tampoco les interesa la ley española, pero que es nuestra ley 41/2002. Sí que dice que se otorga el consentimiento por representación, del cual hablará luego Inés, en 3 escenarios. Y esto sí que es importante que lo tengamos claro. Y los 3 escenarios de los que habla son el escenario de la incapacidad de hecho, la normal, la natural de la que estamos hablando, el escenario del incapacitado y el escenario del menor. Por lo tanto, yo esto sí que creo que es importante. Cuando pensemos en capacidad o incapacidad, tenemos que ser capaces de clasificar al paciente del cual estamos hablando en alguno de estos 3 escenarios. El paciente o es un incapaz, o es un incapacitado porque media una sentencia judicial de incapacitación, ¿no? O bien estamos en el ámbito del menor. Yo ahora mismo no voy a hablar de la cuestión del menor, pero si quieren luego, porque sé que interesa en el coloquio, puedo explicar un poco cuál es la situación del tratamiento del menor en la ley española, que es, un poquito peculiar la situación actual, ¿no? Bueno, ¿quién evalúa la capacidad de los pacientes? ¿Quién? El médico tratante, el equipo de salud. En España, el médico tratante, además por ley. Otra cosa es que pida ayuda, Otra cosa es que pida ayuda. Y esto sí que es una novedad de la ley 41, de la ley 2002, ¿no? Porque antes no estaba claro, pero actualmente sí que está claro que son los médicos y médicas. Esto hizo referencia Inés ayer también, que enfermería puede participar en el proceso de evaluación de la capacidad, pero realmente quien tiene la potestad y el atributo en España son los médicos y médicas que están atendiendo a los pacientes. ¿Y cuándo hay que evaluar la capacidad de un paciente? Esto es importante también, porque nosotros lo que hacemos es presumir la capacidad de las personas. Presumimos, pero hay situaciones en las cuales algo puede hacernos dudar. Pues básicamente las situaciones son cambio brusco del estado mental habitual, rechazo de un tratamiento necesario sin argumentarlo de ninguna manera, aceptación acrítica de procedimientos de riesgo alto, trastornos neurológicos o psiquiátricos de base previamente conocidos. Son situaciones que nos obligan a detenernos en la evaluación de la capacidad. Yo no estoy diciendo que en estas situaciones las personas sean incapaces, no. Solo estoy diciendo que son situaciones que por prudencia exigen que analicemos con más cuidado y más detalle la evaluación de la capacidad.
Pero, obviamente, después de la evaluación, alguien puede rechazar un tratamiento necesario sin argumentar y ser perfectamente capaz para hacer eso porque lo ha decidido así. ¿Y cómo se evalúa la presunta incapacidad de un paciente? Miren, con frecuencia los médicos lo que hacen allí en España es decir, bueno, que nos lo diga el derecho, que nos lo diga la ley. Ya que nos dicen que nosotros tenemos que hacerlo, que me den las herramientas, los criterios para evaluar la capacidad de las personas. Y claro, el derecho resulta que no tiene respuesta. El derecho en España dice, no, las personas solo tienen capacidad cuando tienen entendimiento y voluntad suficiente para gobernar su vida. Y ya el derecho se acabó, ya no dice nada más, y ya nos deja la patata caliente de la capacidad de los médicos encima de la mesa. Esto no solo pasa en España, me imagino que pasa en su país, y pasa en Estados Unidos, y pasa en todos los sitios, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que se han ido desarrollando a lo largo de la historia en la literatura, en bioética, muy cercana de las reflexiones del derecho, pero es muy propio de la bioética el desarrollar este tipo de cosas, los diferentes criterios, estándares y protocolos para evaluar la capacidad, ¿no? La pregunta por los criterios, es decir, qué áreas debemos explorar en un paciente para saber si es o no capaz, es una reflexión muy propia de los años entre el 75 y el 85. Entre 1975 y 1985 tienen ustedes toda la literatura que trata esto. La discusión sobre los estándares es más propia de esta década. La discusión sobre los estándares es, bueno, ¿y cuánta? Ya verán, un criterio es capacidad para entender información. Dice, pero ¿cuánto hay que entender? O sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Y luego ya prácticamente, fíjense que en los últimos años, en los últimos 20 años, hemos trabajado con los protocolos. Vamos a ver alguna cosa muy breve del qué. La pregunta sobre qué áreas evaluar es más propia de estas áreas. Y la literatura arranca en 1977 con un grupo de autores, Roth, Meisel y Leith, que son los primeros que van a decir que claramente hay, en su caso, 5 cosas a evaluar. También dicen una cosa muy importante que va a ser trascendente, dice que la evaluación de la intensidad de cumplimiento de los criterios está vinculado al tipo de decisión a tomar, es decir, a la gravedad de la decisión. Básicamente el mensaje es, si la consecuencia de la decisión no es muy importante, puedo ser más laxo. Este vendría a ser el mensaje, ¿no? Pero si las consecuencias de la decisión son muy graves, tengo que ser exigente. Esto va a ser importante en lo que vamos a ver a continuación. Bueno, otra literatura entró más bien en el área cognitiva para ver aquellos defectos de procesamiento neurológico que podían estar afectando la capacidad. Y al final, lo que se ha configurado como los cuatro criterios más importantes son los publicados por estos 3 autores, de los cuales el más importante es este. Aquellos que pertenecen al ámbito de la psiquiatría lo conocerán muy bien, el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría, Appelbaum. Y los 4 criterios de Appelbaum son los que todavía hoy utilizamos, ¿no? Una persona es capaz cuando, o al revés, ¿no? Es incapaz cuando no puede expresar decisiones, cuando tiene dificultades con la comprensión de la información, cuando tiene dificultades para procesar y cuando tiene dificultades para apreciar correctamente la situación en la que se encuentra. Estos son los 4 criterios de Appelbaum y son los 4 criterios que han sido los más importantes en la literatura, ¿no? A ellos se añade uno, lo tienen en la ley del Reino Unido, que dice que tiene que haber además un criterio memorístico, capacidad para retener información. Estos son, de hecho, los criterios que funcionan en España hoy en día. En España, cuando se evalúa la capacidad, esto los introdujimos en Andalucía en el año 2010, y ya en este momento hay 4 comunidades autónomas que, aprovechando esta ley de muerte digna, ya han introducido estos 5 criterios, porque no existía ningún tipo de guía en España, en la legislación, para orientar a los profesionales acerca de lo que tienen que explorar cuando exploran capacidad. Y ven, es el criterio de comprensión, el criterio memorístico inglés, el criterio de utilización de la información en el proceso de razonamiento, apreciación de las consecuencias y tomar una decisión. Por lo tanto, los criterios en este momento parece que están bastante establecidos acerca de qué áreas fundamentales deberíamos mirar, ¿no? ¿Cuánto? Bueno,
Una aportación muy interesante que ha sido muy controvertida es la aportación de Drain. Drain lo que dice es que el cuánto depende de la gravedad de la decisión, ¿no? Esto es lo que él llama el umbral móvil de capacidad. Es decir, de hecho, clasifica las situaciones o la gravedad de las decisiones en 3 niveles de gravedad. Y entonces en el nivel 1, que son aquellas decisiones que tienen un balance riesgo-beneficio muy favorable, o sea, con mucho beneficio, él dice que, bueno, que la mayor parte de las personas pueden ser consideradas capaces. Con un nivel de riesgo muy elevado, él es mucho más exigente y muchas personas podrán ser consideradas incapaces. Esto es lo que se llama la escala móvil de Drain, de evaluación de la capacidad. Esto es un clásico en la literatura sobre evaluación de la capacidad. Ha sido muy discutido, se ha acusado de paternalismo, se ha acusado de muchas cosas, pero en cualquier caso la idea de que la evaluación de la capacidad no es una evaluación abstracta al margen de la complejidad de las decisiones, pues se ha mantenido, ¿no? Y ya por último, los protocolos. ¿Cómo? Pues bien, los protocolos se han desarrollado fundamentalmente en el ámbito de la psiquiatría y psicología, sobre todo vinculado a la evaluación de pacientes con esquizofrenia y depresión severa. En el ámbito de la geriatría, vinculado sobre todo a pacientes con demencia. En el ámbito de la neurología y en las ciencias forenses. Han sido quienes más han trabajado protocolos. Y los protocolos hay de muchos tipos. Se han usado los test neuropsicológicos. El problema del uso de los test neuropsicológicos es que no están específicamente diseñados para esto. Luego hay protocolos generales y hay bastantes protocolos específicos diseñados para situaciones específicas. Por ejemplo, por ejemplo, es un protocolo para evaluar la capacidad para hacer voluntades anticipadas o testamentos vitales. Claro, los más interesantes son los protocolos generales. Hay varias revisiones sistemáticas o revisiones narrativas sobre los diferentes instrumentos. Por ejemplo, esta que es la de Dunn, una revisión que ya es un poquito antigua, pero es del 2006. Dunn evaluó 23 instrumentos diferentes, siempre en inglés. 10 para investigación, 15 para la clínica y 2 que eran útiles para los dos escenarios, ¿no? De todos ellos, al final, lo que dice Dunn y lo que dice en general la literatura es que los 5 más importantes son estos que tienen aquí. Este es un instrumento canadiense, los demás son instrumentos norteamericanos. De todos ellos, a su vez, el más importante es el último, es el MacArthur. El MacArthur es, cuando ustedes lean literatura de evaluación de la capacidad, es el que aparece más, el MacArthur. El diseñador ya saben quién es, Applebaum. Applebaum es el gran autor de la capacidad, ¿no? Bueno, este instrumento está validado y traducido al español en este momento por un equipo de Zaragoza. Un equipo de Zaragoza, y lo tienen ya publicado en forma de libro. A mí, bueno, Tirso Ventura es mi amigo, pero no me ha dado dinero porque yo le haga publicidad de su libro. Pero es la realidad, ¿eh? Acaban de sacar el manual de consulta de valoración de la capacidad, por si alguno de ustedes tiene interés, que sepan que ya está disponible. Tirso es máster en bioética también y psiquiatra. En cualquier caso, la evaluación de la capacidad es un mundo proceloso, o sea, muchas veces con evidencias muy débiles, y por lo tanto necesitamos seguir investigando mucho más. ¿Cuál es el problema fundamental de la investigación de la capacidad? Pues miren, que aunque quisiéramos construir una tabla 2×2, como la en cualquier procedimiento diagnóstico, para establecer valores predictivos o para establecer sensibilidad y especificidad, tenemos una dificultad. Es que no hay patrón oro. Con lo cual, construir la tabla es muy complicado en investigación. Es decir, en la evaluación de test diagnósticos de cáncer siempre tenemos un patrón oro, que es la anatomía patológica. Cuando yo hago anatomía patológica es el patrón oro y a partir de ahí puedo construir las tablas 2×2 en función del rendimiento de mi prueba. Pero el problema es que para evaluar capacidad no hay un patrón oro. Porque ¿cuál es el patrón oro? ¿El juicio de un psiquiatra? El que un psiquiatra diga sí, es capaz, es incapaz. ¿El juicio de un forense? Tanto es así que la investigación lo que hace es construir patrones oro haciendo multianálisis. Compara la prueba con los juicios de, por ejemplo, psiquiatras, forenses,
lo que hacen es grabar un caso. Por ejemplo, esto se ve mucho en la investigación, graban un caso, y entonces se le enseñan a un grupo de psiquiatras, a un grupo de forenses, para que digan si les parece que el paciente que está hablando en este caso es capaz o incapaz, ¿no? Y construyen un patrón oro usando técnicas estadísticas. Pero claro, es siempre muy complicado. Bueno, respuestas, pocas. El MacArthur. El MacArthur tiene un problema, y es que el MacArthur es un instrumento de evaluación de la capacidad muy largo. Es una entrevista semiestructurada. Es muy largo. De hecho, el grupo de Zaragoza, en colaboración con Applebaum, están ahora desarrollando una herramienta breve que llaman. Algo parecido a un mini-mental, para que nos entendamos, que nos permita hacer evaluaciones mucho más rápidas de la capacidad. Sabiendo siempre que los resultados, exactamente igual que el mini-examen cognoscitivo, el mini-mental, los resultados de una evaluación de capacidad utilizando una herramienta siempre es una aproximación. El juicio clínico, al final, depende de bastantes más cosas que de la puntuación que uno obtenga al utilizar ese tipo de herramientas, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.